Bueno, lo recuperamos a Eugenio Semino. Pregunta, ¿existe la posibilidad de querellar penalmente a estas autoridades por esta cuestión? Mira, en principio lo que vamos a evaluar hoy con la letra del decreto, que no la teníamos, sí la conocíamos, fíjate, la información privilegiada. Ayer, y yo veía una analogía con el tema de los comportamientos políticos tan patológica. Ayer se reunió con todos los grandes banqueros que fueron reporteados a la salida y salían exultantes. Claro, reciben cada plancha de bonos en dólares que se llevan de ANSES, cada plancha de $100 se la llevan por 25. Así que era como para no estar contentos, ¿no? Y le dejan pesos a los jubilados. Pero al margen de eso, decía, no conocíamos la letra porque no había sido publicada. Hoy está publicada. Lo primero que vamos a ver de armar es un amparo colectivo contra el decreto, cosa que tiene un efecto muy relativo, y esto con toda sinceridad dicho, pues tenemos el amparo colectivo sobre el factor empalme del 2007, tenemos el amparo colectivo sobre la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia del 2020 de este gobierno, están en la Corte, y los tiempos de la Corte son tiempos vaticanos, ¿no? El caso Badaro estuvo 10 años. Sí, claro. Por lo cual, obviamente, vamos a hacer todo lo que nos permite el Estado de Derecho. Obviamente sí que vamos a ver la exsanción desde el punto de vista penal, porque en realidad es un acto criminal sobre el sistema de seguridad social, que tiene grandes protagonistas, que son los responsables del área de economía, señor Massa, Rubinstein y Tombolini, que yo me preguntaba y le decía a un colega tuyo, digo, a ver si en lugar de haberse reunido con los banqueros, como lo hace habitualmente acá o en Washington, se hubiese reunido con los jubilados a ver qué opinaban, porque es plata de ellos en definitiva, es plata nuestra, de los jubilados y los trabajadores que aportamos a ese fondo. Por otra parte, como la mentira fluye de su boca, refiero al ministro, sí, con mucha facilidad, decía, bueno, pero con esto en el futuro se van a ganar 2.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, para el fondo de garantía. Claro, lo van a ganar cuando estemos todos muertos. Es decir, una cosa inverificable, porque estos bonos son al 2030. Por lo cual, imagínate, nosotros estábamos planteando, y por eso ya pedíamos la renuncia del ministro y sus secuaces hace más de una semana, veníamos planteando que debían renunciar porque habíamos requerido ya a fin de año, en febrero y en marzo, que se pague desde el fondo, usando el fondo como garantía precisamente, una suma extra de 50.000 pesos, porque es insostenible que alguien pueda vivir con 50, 60.000 pesos en Argentina, que es lo que cobran 6 millones de jubilados, o con los 40.000 pesos de 1 millón de personas con discapacidad. Entonces, planteábamos que se use el fondo de garantía a ese efecto, es decir, en lugar de hacer el negocio sus amigos los banqueros, que por lo menos se satisfaciera en una mínima parte, la necesidad extrema de los jubilados. Bueno, obviamente esto nunca fue respondido, reiteramos en febrero, en marzo, y en razón de falta de respuesta habíamos pedido la renuncia del área de economía, que obviamente ratifica. Cuando digo el área de economía, son ejecutores de la política que lleva el Ejecutivo, presidente de la Nación, vicepresidenta de la Nación. Sí, la verdad que es una locura, ¿no? Porque es un sempiterno estado de indefensión, ¿no? Todos decimos lo mismo, bueno, vamos a actuar a derecho. Pero mientras tanto te atropellan el derecho y los tiempos de respuesta son eternos, ¿no? Por otro lado hay una concupiscencia, un correlato, digamos, en el funcionamiento del sistema
del sistema financiero, porque acá hay grandes, yo insisto en dar nombres, ¿no? Es decir, este esquema que empezó con Massa en el ANSES tiene 3 grandes ganadores, que son el Superville, de perfil muy bajo sus dueños, pero Macro y Patagonia. Son los 3 grandes ganadores de todo esto. Siempre fue un negocio financiero, no les interesa a la gente, es un negocio financiero. No. Por eso yo me imaginaba una desgraciadísima escena, desgraciadísima, cuando ocurrió Cromañón, el que era jefe de gobierno en Argentina. Sí. En lugar de ir a la mañana siguiente a reunirse con las víctimas y con sus familiares, se reunió con los dueños de los boliches nocturnos. Y me quedó esa imagen en un acto que fue de una crueldad absoluta y que le costó su puesto político, su juicio político, etcétera, etcétera. Y ayer tuve la imagen cuando se reunía Massa con los banqueros y sobre todo la noche cuando vi con los banqueros con la sonrisa. Viste que habitualmente uno no les conoce la cara y no hablan, ¿no? Sí, a la prensa, sí. Pero los esperaban tus colegas a la salida y eran exultantes. Claro, habían hecho un negocio fabuloso a costa de la vida de los trabajadores argentinos activos y los jubilados, ¿no? Porque todos van a ser futuros jubilados en un día. Lo que se condena es a la miseria permanente y a convertir lo que ya venía ocurriendo al sistema solo en un programa de subsidios por edad. Un sistema previsional se lo ha transformado en un programa más de subsidios por edad. Sí, yo creo que en verdad alguien que corresponda, que tenga entidad, vamos a ver qué hace Juntos por el Cambio, que ayer sacó un comunicado muy certivo al respecto de esto, que estaban esperando la publicación del DNU, porque creo que realmente hay un acto delictual que... Mira, yo les planteé algo que puede ser interesante públicamente. Tenemos una enorme cantidad de precandidatos, o que aspiran a serlo, precandidatos a presidentes, ¿no es cierto? Les planteé, y lo hago también a través tuyo, que saquen un comunicado todos esos precandidatos opinando sobre esta medida, repudiando esta medida, porque el silencio concede. Entonces, ¿qué tenemos? 10, 15, qué sé yo, cada vez más, que están todos en la peluquería para ver cómo quedan en agosto. Bueno, que hoy se reúnan todos, los que están en desacuerdo entre sí, pero que tengan un acuerdo mínimo sobre esto, que es un verdadero disparate, ¿no? Bueno, de hecho, y lo voy a comentar contigo porque creo que no se ha visualizado mucho, pese a que está publicado, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en que advierte los graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía. El texto fue redactado por todos los bloques legislativos. El mencionado canje le dará a los bancos una opción que ningún inversor tiene, un bono dual ajustable por devaluación o inflación el mayor y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento, indicando que implica un seguro de cambio para los bancos y que la deuda local que vence cada 3 meses en la práctica tenga vencimientos diarios, todo ello extendido hasta 2024, es decir, además inclusive tomándose la discrecionalidad de avanzar sobre el futuro gobierno, ¿no? ¿Quién fue? Así es. Bueno, seguimos hablando, Eugenio. Por eso digo, más allá de esto, que me parece muy bien, es institucional, lo recibí hoy en la mañana, me mandó uno de quienes lo firman, y le agradezco. Pero yo digo, pululan candidatos, bienvenidos y todos tienen sus aspiraciones, que pongan el nombre y apellido en esto, que lo respalden y que se comprometan a deshacer esta medida, cualquiera sea el que gaste. Sí, bueno, vamos a ver. El tema es que algunos ya hablaron y otros están muy callados. Veremos qué es lo que ocurre con eso. ¿Quién está afuera y quién está adentro? Te agradezco, seguimos hablando, es muy amable. Un abrazo grande. El problema es que quienes se llevaron los bonos son a veces quienes ponen plata para... No, pero por supuesto, bueno, pero alguna vez espero que mis colegas en Capital Federal se animen a hablar de todo esto. Vos vas a algunas provincias como Salta y todo es Banco Macro.
Digo, simplemente por citar algo que vi yo en manera directa. A ver, entre las familias Schienazzi y la familia Brito pagan los sueldos, dan los créditos y manejan la guita de 11 provincias argentinas. Claro que ponen plata, por supuesto que ponen plata. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Igualmente.